Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles un vídeo que honestamente nos ha sorprendido a todos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, especialmente en el mundo del entretenimiento y las redes sociales. Si eres fanático de las noticias frescas, de enterarte de lo último de tus celebridades favoritas y sobre todo, si te gusta descubrir esos momentos inesperados que nos dejan boquiabiertos, este vídeo es para ti. Porque vamos a hablar de Kerem Bürsin y de cómo ha revelado una miro y emoción inesperada. Si has leído bien, una miro y una emoción que nadie veía venir. Así que si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal ahora mismo para no perderte ninguna de nuestras entregas. Dale a ese botón rojo y activa la campanita, porque créeme, lo que hoy te vamos a contar te va a dejar con la boca abierta. En los últimos tiempos, Kerem Bürsin ha sido una figura recurrente en los titulares, no solo por su talento actoral y sus exitosos proyectos, sino también por su vida personal, que siempre genera gran interés. Su carisma, su presencia escénica y la intensidad con la que aborda cada papel lo han convertido en un ídolo para miles de fans alrededor del mundo. Lo hemos visto triunfar en series que han cautivado a audiencias internacionales, consolidándose como uno de los rostros más reconocidos de la televisión turca. Sin embargo, la atención mediática no solo se centra en su carrera. Su vida sentimental, sus amistades y su forma de interactuar en redes sociales son constantemente escudriñadas, creando una narrativa paralela que a menudo eclipsa su faceta profesional. Pero lo que ha sucedido recientemente es algo diferente, algo que va más allá de lo esperado, tocando fibras sensibles y mostrando una faceta hasta ahora desconocida o, al menos, poco explorada públicamente. Hablamos de una *miro y una *emoción inesperada. Para entender esto, debemos situarnos en el contexto de sus últimas apariciones públicas y las declaraciones que ha realizado, analizando los matices que han llevado a esta revelación tan particular. A menudo los actores y las figuras públicas proyectan una imagen cuidadosamente construida, diseñada para mantener la distancia profesional y salvaguardar su privacidad. Esta imagen puede estar compuesta por la fuerza, la confianza, el éxito y la infalibilidad. Sin embargo, la autenticidad, cuando se revela, siempre tiene un impacto mayor, porque resuena con nuestra propia humanidad. Y Kerem Bürsin, de manera sorprendente, nos ha ofrecido precisamente eso. La *miro a la que nos referimos no es una simple imagen física, sino más bien una mirada profunda, una reflexión interna que ha decidido compartir. Es como si hubiera decidido bajar una cortina, no para ocultarse, sino para invitarnos a mirar más allá de la superficie. Esta mirada, este espejo en el que se ha mirado, le ha llevado a desvelar una emoción que hasta ahora se mantenía en un plano más íntimo, quizás protegida del escrutinio público. ¿De qué tipo de emoción estamos hablando? Pues bien, todo parece indicar que se trata de una mezcla de vulnerabilidad, quizás gratitud, e incluso un toque de melancolía, pero de esa melancolía constructiva que surge al reconocer el camino recorrido y los aprendizajes obtenidos. No hablamos de una tristeza paralizante, sino de esa serenidad que acompaña a la aceptación, a la comprensión de que la vida, incluso para quienes parecen tenerlo todo, está llena de altibajos. Es como si, de repente, Kerem Bürsin hubiera decidido abrirnos una ventana a su interior, permitiéndonos ver no solo al ídolo de masas que conocemos, al actor carismático que nos enamora en cada serie, sino al ser humano con sus propias luchas, sus propias reflexiones y sus propios momentos de introspección. Esta apertura permite una conexión más genuina y profunda con su audiencia. El contexto de esta revelación parece estar ligado a un momento particular de su carrera o de su vida personal. Quizás un proyecto que le ha marcado especialmente, una experiencia vital que le ha hecho replantearse muchas cosas, un encuentro significativo, o simplemente un periodo de madurez en el que se siente cómodo compartiendo aspectos más personales, habiendo aprendido a navegar las aguas, a veces turbulentas, de la fama. Lo cierto es que al hablar de esta *miro y esta emoción, Kerem Bürsin no está buscando generar polémica vacía ni un protagonismo efímero. Al contrario, parece que hay una genuina necesidad de conectar con su audiencia a un nivel más profundo, de humanizarse y demostrar que detrás de la pantalla, detrás de las entrevistas cuidadosamente preparadas, hay una persona con sentimientos y pensamientos complejos, con sus propias inseguridades y sus propias reflexiones. Analicemos un poco más a fondo qué podría significar esta *miro. El término *miro evoca la idea de una visión, de un examen detenido. Podría ser una mirada hacia su pasado, hacia los inicios de su carrera,
recordando los sacrificios, las noches en vela, los rechazos y las alegrías que lo han traído hasta donde está hoy. Quizás un recuerdo de aquellos momentos en los que la incertidumbre era mayor y el camino, menos claro. Podría ser una mirada hacia el presente evaluando su situación actual, sus relaciones, su impacto en la sociedad, la responsabilidad que conlleva ser un referente para tantos jóvenes. O incluso una mirada hacia el futuro con sus esperanzas, sus miedos y sus aspiraciones, reflexionando sobre los próximos pasos en su carrera y en su vida. Lo importante es que esta *Miro no es superficial. Es una introspección profunda, un momento de autoanálisis que culmina en la expresión de una emoción inesperada, una emoción que quizás no encaja con la imagen pública que a menudo se proyecta de él. Y sobre la emoción en sí, ¿qué podemos deducir? Si bien no tenemos los detalles exactos de sus palabras en este momento, ya que el vídeo introduce este concepto de manera conceptual, el simple hecho de que se califique de *inesperada nos da una pista significativa. A menudo asociamos a Kerem Bürsin con una imagen de seguridad, de carisma arrollador, de una persona que parece tenerlo todo bajo control, un hombre que irradia confianza y determinación. Por lo tanto, una emoción que surge como inesperada podría ser una muestra de vulnerabilidad, quizás un sentimiento de duda pasajera ante los desafíos, un arrebato de agradecimiento profundo por el apoyo incondicional de sus fans, o incluso una nostalgia tierna por momentos o personas que han sido importantes en su vida y que quizás ya no están tan presentes. Podría ser la emoción que surge al darse cuenta de la fugacidad del tiempo, o la profunda gratitud por las oportunidades que ha tenido. Imaginemos el escenario. Quizás estaba en una entrevista, rodeado de cámaras y micrófonos, o en un evento social, en medio de flashes y aplausos, y ante una pregunta particularmente perspicaz, o simplemente al observar el rostro de sus seguidores, o quizás al reflexionar sobre un recuerdo que le vino a la mente se tomó un momento. Una pausa perceptible. Una mirada que se perdió por un instante, buscando las palabras adecuadas o quizás permitiendo que la emoción fluyera. Cerró los ojos por un instante o dirigió su mirada a un punto fijo, para luego compartir algo que sorprendió a todos, algo que iba más allá de las respuestas habituales y predecibles. Esa pausa, esa *Miro, es la que precede a la revelación emocional. Y es precisamente esa espontaneidad, esa autenticidad, esa falta de artificio en un momento público, lo que hace que este momento sea tan valioso y digno de ser analizado en profundidad. La reacción del público ante estas revelaciones es crucial. Cuando una figura pública se muestra vulnerable, cuando deja entrever su humanidad, genera empatía. Los fans no solo ven al artista, al personaje público, sino también a la persona que hay detrás. Y esta conexión emocional es la que fortalece los vínculos, la que crea una lealtad mucho más profunda y duradera. Es como si de repente todos sintiéramos que conocemos a Kerem Bürsin un poco mejor, que podemos entender sus motivaciones y sus sentimientos de una manera más íntima, más cercana. Esta apertura genera un sentido de comunidad y de cercanía, haciendo que los fans se sientan más conectados con el artista y su trayectoria. Es importante destacar que estas *Miros y emociones inesperadas no son algo que se busca forzar o crear artificialmente. Suceden cuando el momento es el adecuado, cuando el artista se siente seguro y cómodo para abrirse, cuando la presión mediática da paso a un momento de genuina reflexión personal. Y cuando sucede tiene un poder transformador, tanto para el individuo que se permite esa expresión como para su audiencia, que se nutre de esa autenticidad. Estas revelaciones pueden ser un catalizador para un entendimiento más profundo del artista, rompiendo con estereotipos y mostrando la complejidad de su ser. Podríamos pensar que detrás de esta revelación hay un deseo de cambiar la percepción que se tiene de él, de mostrar una imagen más completa y compleja, que vaya más allá del galán o el ídolo juvenil. Y si es así, el resultado es exitoso. Porque, seamos sinceros, todos admiramos la autenticidad, la valentía de mostrarse tal cual uno es, incluso con las partes que pueden ser menos perfectas o más difíciles de expresar públicamente. La perfección es una ilusión, la humanidad, la imperfección, es lo que nos hace reales y, en última instancia, admirables. En resumen, Kerem Bürsin nos ha sorprendido. Ha mirado hacia adentro, ha permitido que veamos esa *Miro, esa reflexión profunda, y como resultado, ha compartido una emoción que nos ha tocado a todos, resonando con nuestra propia experiencia vital. Ya sea gratitud por el cariño incondicional de sus fans, una profunda reflexión sobre el camino recorrido y los aprendizajes de la vida o la simple y hermosa manifestación de la complejidad de ser humano,
este momento es significativo. Nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpretan, hay personas reales con sentimientos reales, con momentos de duda, de alegría, de nostalgia, de esperanza. Y esa conexión, esa humanidad compartida, es lo que en última instancia, hace que su trabajo y su figura sean tan admirables y cautivadores. Nos permite ver la fragilidad detrás de la fortaleza, la introspección detrás de la actuación. Agradezco enormemente su tiempo y su atención en este vídeo. Espero que esta exploración sobre la asterisco Miro y la emoción inesperada de Kerem Bürsin les haya resultado interesante, les haya abierto una nueva perspectiva y les haya dado algo en que pensar. ¿Qué les ha parecido a ustedes? ¿Creen que esta revelación es importante para entender mejor a Kerem Bürsin como persona y artista? ¿Han percibido ustedes también esa asterisco Miro en sus apariciones recientes? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Siempre estoy ansioso por saber lo que piensan y por generar un diálogo constructivo con todos ustedes. Sus comentarios son una parte fundamental de esta comunidad que estamos construyendo juntos. Si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido informativo y entretenido, les pido un gran favor, denle un me gusta. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad, para que podamos seguir trayéndoles estas historias que nos inspiran y nos conectan. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también son seguidores de Kerem Bürsin, o simplemente están interesados en el mundo del espectáculo y en las facetas más humanas de sus ídolos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se queden fuera de nuestras próximas aventuras y descubrimientos. Activen la campanita para recibir notificaciones y no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, listos para desentrañar otro misterio, otra historia fascinante del mundo del entretenimiento. Hasta pronto.